Muy bien, pues bienvenidos a todos a este curso de Cloudea para profesionales TIC, donde vamos a tratar la virtualización a fondo con QNAP. Esta es la segunda clase donde vamos a descubrir todas las opciones de Virtualization Station. Comenzamos en este caso a las 12:06 y, como siempre, me presento, soy David Aragón, formador y Community Manager del grupo Cloudea. Os comento, las preguntas o comentarios que tengáis los vamos a resolver seguramente al final de esta clase. Estad atentos, si tenéis alguna pregunta, apuntarla para el final. Y en caso de que no tengamos tiempo de preguntas y respuestas, pues siempre podéis realizar vuestras consultas en soporte.cloudea.com, que es nuestra base de conocimiento, y esperamos que nos ayudéis a ampliar esta base de conocimiento, ya que es una gran herramienta para todos nosotros, tanto para nosotros como para nuestros clientes, que sois vosotros, donde tendremos una guía de referencia siempre en continuo crecimiento. Hemos comenzado ya con este curso de virtualización a fondo con QNAP. En la clase número 1 de la semana pasada dimos una pequeña introducción a la virtualización y a Virtualization Station en general, y vimos cómo crear nuestra primera máquina virtual. Seguro que muchos de vosotros ya habéis creado esta configuración, ya habéis instalado alguna máquina virtual, y en esta clase número 2 vamos a ver cómo usar Virtualization Station de QNAP a fondo. Los principales objetivos para hoy son 5. Tenemos la configuración de la red de nuestra máquina virtual o de nuestras máquinas virtuales. Tenemos 3 opciones muy interesantes. En el punto número 2 vamos a mejorar el rendimiento de una máquina virtual utilizando una configuración muy específica que, gracias a nuestras pruebas de rendimiento, hemos llegado a afinar bastante esta máquina virtual para Windows. En el punto número 3 vamos a ver qué son los snapshots de máquinas virtuales. Vamos a enseñaros a realizarlos y vamos a daros unos pequeños tips de ventajas y desventajas que tienen los snapshots, y lo compararemos con las copias de seguridad. Punto número 4, copias de seguridad y restauración de máquinas virtuales. Ese es uno de los puntos de inflexión de nuestra clase de hoy, ya que va a ser un punto muy importante si trabajamos con máquinas virtuales, tenerlas a buen recaudo y de una forma, como vais a ver, muy práctica. Punto número 5, exportación e importación de máquinas virtuales. Aquí vamos a tratar algo también que nos parece muy interesante, ya que vamos a poder cambiar máquinas virtuales de servidor, vamos a poder mover estas máquinas virtuales, incluso vamos a poder llevarlas a otra ubicación de una forma muy sencilla. El primer punto, ¿qué es lo que vamos a tratar en este punto? Configuración de red. Vamos a ver 3 modos diferentes: modo de red de puente, modo de red solamente externa y un modo de red que es red aislada, que nos va a ayudar en todas nuestras pruebas, por ejemplo, perfecto para cuando queramos testar o testear algún tipo de virus en una máquina virtual, por ejemplo, o algún software que para nosotros sea sospechoso, o cualquier tipo de prueba que queramos realizar totalmente aislada. El primer modo de estas configuraciones de red es el modo de red de puente. Este es el modo de red que más habitualmente vamos a utilizar, porque nos va a permitir acceder al volumen de nuestro servidor NAS de forma directa. Si ponemos como ejemplo la máquina virtual que tenemos en azul, vamos a acceder a la Ethernet, en este caso la Ethernet 2 en el gráfico, hacia Internet, y además vamos a poder acceder a los volúmenes de forma totalmente directa. Vamos a poder acceder al exterior, como ya os he comentado, y por supuesto podremos usar una sola conexión de red física con varias máquinas virtuales. Esto en la anterior versión, en la primera versión, no era posible, y ahora, gracias al Virtual Switch, que es esta función que destacamos en el último punto, vamos a poder trabajar entre máquinas virtuales y con el volumen del servidor NAS a máxima velocidad. Siguiente modo de red, solamente externa. Vamos a poder acceder principalmente a Internet. Vamos a poder salir al exterior. No vamos a poder acceder de forma directa al volumen de nuestro servidor NAS, pero, por supuesto, si podemos acceder a Internet, podremos acceder finalmente
al volumen, pero saliendo de nuestra red y volviendo a entrar. Vamos a poder de nuevo utilizar una sola conexión para varias máquinas virtuales gracias a la función de switch virtual o virtual switch, y el único inconveniente que va a tener esta función va a ser que nos va a limitar la velocidad cuando trabajemos entre máquinas virtuales, ya que es un modo de red que solo va a salir al exterior. Luego tenemos este modo de red aislado, no es el más práctico, no es el que vamos a utilizar habitualmente, pero nos va a servir para tener máquinas virtuales que no se pueda acceder ni desde el exterior a ellas, ni desde ellas podremos acceder al exterior. Por supuesto, no nos va a permitir comunicarnos de forma directa con el volumen de nuestro servidor NAS, pero sí que vamos a poder comunicar entre máquinas virtuales que estén en modo de red aislado, gracias al Virtual Switch. Si queremos, por ejemplo, acceder de la máquina que tenemos con color azul a la máquina que tenemos con color rosa, vamos a necesitar una configuración de IPs de forma manual para poder crear una red local virtual dentro de nuestro servidor NAS. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de probar configuraciones de red, crear subredes o cualquier tipo de configuración que queramos probar de forma aislada dentro de nuestro servidor NAS y de las máquinas virtuales. ¿Cómo vamos a trabajar con este sistema? Pues es muy sencillo. Además, es un sistema que trabaja de forma muy gráfica, y si accedemos a nuestro servidor NAS dentro de Virtualization Station, vamos a tener la configuración de nuestra red. Podremos hacerlo en cada una de las máquinas virtuales de forma individual, pero si queremos gestionar y tener una visión general de nuestras máquinas virtuales, podremos hacerlo en este apartado de configuración de red. Por ejemplo, Windows 10 Cloudea. Esta máquina queremos pasarla a cuarentena, entre comillas, en un modo de red aislado, y lo vamos a pasar al Virtual Switch número 1. Esta máquina virtual actualmente acaba de pasar a estar totalmente aislada, y si configurásemos el Windows 8.1 y el Windows 10 dentro de un mismo rango de IPs, se podrían comunicar entre ellos. Aquí vamos a poder crear además nuevos conmutadores virtuales para poder trabajar en otros modos, sobre todo si tenemos más de 2 conexiones de red. En este caso, tanto el 463 como el 451 tienen tan solo 2 conexiones de red, pero en el caso del 463 podremos ampliarlo incluso a 10 gigabits reales con la tarjeta de expansión. Vamos a volver a nuestra presentación. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este rápido punto? Modo de red de puente, modo de red solamente externa y modo de red aislada. Todas estas configuraciones las podemos realizar de forma muy rápida gracias a este editor gráfico de conexiones de red, que realmente nos va a ayudar muchísimo a la hora de crear nuestras configuraciones. Vamos a ver ahora en el punto número 2, que tiene 2 subpuntos, cómo vamos a mejorar el rendimiento de una máquina virtual que está con un Windows instalado en su interior. Tenemos 2 subpuntos, como bien os he comentado. Configurar la máquina virtual de Windows para que el rendimiento de esta máquina sea totalmente óptimo, y además vamos a ver cómo instalar el driver para tener una red de 10 gigabits entre máquinas virtuales Windows que estén trabajando dentro de Virtualization Station de QNAP. Configuraremos una máquina virtual de Windows para mejorar el rendimiento. Para esto pasamos a nuestro QNAP. Tenemos aquí en información general todo lo que son las máquinas virtuales que tenemos creadas. Hemos hecho una preparación para esta clase. Hemos creado un Windows 8.1. Lo hemos dejado en el paso previo a la instalación para enseñaros cómo sería la configuración, y luego lo hemos clonado y hemos terminado la instalación en otra máquina virtual que además tenemos ejecutada. Vamos a ver cómo configuraríamos esta máquina virtual de Windows 8.1 antes de la primera ejecución, por supuesto antes de la instalación del sistema operativo, que se realizaría como en cualquier máquina física. Y lo primero que vamos a realizar va a ser
insertar los drivers de las máquinas virtuales. Cuando le damos este botón, simplemente añade una nueva imagen de CD a nuestra instalación y podremos acceder desde la máquina virtual a los archivos que tiene esta imagen de CD. ¿Y qué contiene esta imagen de CD? Pues va a contener los drivers necesarios para las configuraciones avanzadas que vamos a realizar pulsando en configuración de máquina virtual. Como siempre, número de núcleos para nuestra máquina virtual. Por supuesto, va a repercutir muchísimo en el rendimiento. Siempre, si queremos una máquina de máximo rendimiento, pues añadiremos todos los núcleos que tengamos disponibles en nuestro procesador. Memoria RAM, cuanta más, mejor. Siempre aconsejamos aumentar la memoria RAM de los servidores NAS al máximo, como ya os dijimos en la clase anterior. Modo de adaptador de red. Aquí la tarjeta de red virtual podemos seleccionar varias, entre ellas incluso una tarjeta de red de 10-100, pero la que más nos interesa para aumentar el rendimiento al máximo de nuestra máquina virtual es la Virtual Gigabit Ethernet. Como veis, entre paréntesis pone driver de máquina virtual requerido, lo seleccionamos. Una cosa muy interesante, podemos generar direcciones MAC, me salgo un poco del tema, podemos generar nuevas direcciones MAC para nuestra tarjeta de red en caso de que necesitemos cambiar de MAC. Por ejemplo, disco duro. Esto también va a afectar al rendimiento de nuestra máquina virtual. Si seleccionamos el modo de caché Write Truth, este modo de caché va a ser el que mejor funciona y el que mayor rendimiento nos ofrece en una máquina virtual. Nosotros lo hemos probado, hemos tenido la misma máquina virtual con los dos tipos de caché y con este segundo modo es con el que mejor funciona. De nuevo, Virtual Disk Controller. Vamos a requerir los drivers de máquina virtual que ya hemos añadido a través del botón que hemos pulsado antes y esto nos va a requerir a la hora de instalar nuestro sistema operativo Windows instalar el driver previo a la instalación. Vosotros habréis instalado muchas veces un Windows y antiguamente, por ejemplo, cuando iniciábamos con iSCSI, pues siempre tenías que añadir un driver en concreto. Bueno, dentro del apartado de vídeo, VMVGA es de nuevo el driver o el tipo de tarjeta gráfica virtual, ¿vale? Que nos va a permitir alta resolución y también, pues, algo que no afecta al rendimiento, podríamos seleccionar la distribución del teclado y los conectores USB que queremos que tengan. Si para la instalación tenemos algún tipo de hardware o alguna cosa que queramos agregar, lo podremos hacer aquí añadiendo dispositivos y, por ejemplo, podríamos añadir un pendrive, un teclado físico o cualquier tipo de dispositivo que podamos conectar a través de USB. Nosotros vamos a hacer clic en cancelar, tendríamos que hacer clic en aceptar para aceptar todos estos cambios que hemos realizado y vamos a acceder imaginaros que ya hemos finalizado la instalación y accedemos a nuestro Windows 8.1 por consola, que en este momento es lo más cómodo. Y como veis tenemos el disco duro local C, que sería nuestro disco duro virtual, la unidad de CD que contiene la instalación, el DVD de instalación de nuestro Windows y esta otra unidad de CD que contiene los drivers necesarios para las máquinas o para los dispositivos virtuales que hemos añadido. Como veis, esta máquina no tiene red local, o sea, no tiene tarjeta de red en este momento, no tiene ningún tipo de conexión. Si ejecutáramos este instalador, obtendríamos drivers del disco duro virtual optimizados, drivers para nuestra tarjeta de 10 gigabits virtual y además el VNC Server, el Ultra VNC Server y el cliente instalado de forma totalmente gratuita gracias a que QNAP nos lo pone en este CD o en este paquete de herramientas. ¿Cómo quedaría una vez instalado nuestro paquete de software, digamos, nuestros drivers?
pues si accedemos a esta máquina virtual, que es la que tenemos en uso de Windows 10 para los test, si vemos la configuración de red, vemos que está a 10 gigabits. ¿Qué nos va a permitir esto? Que dentro de las máquinas virtuales que tengamos conectadas a un mismo Virtual Switch, vamos a comunicarnos entre estas máquinas virtuales a un máximo de 10 gigabits de ancho de banda. Por lo tanto, vamos a tener una conexión ultra rápida entre máquinas virtuales. Muy bien, vamos a pasar de nuevo a la presentación. Hemos visto en este punto cómo preparar nuestra máquina virtual de Windows para mejorar el rendimiento, cómo instalar los drivers de red de 10 gigabits en nuestro Windows y hemos explicado los motivos por los que hacemos esto. Siempre vamos a mejorar el rendimiento. Vamos a hablar ahora un poco de los snapshots y de qué son los snapshots en este tercer punto, que contiene tres características principales. En el punto número 2 de esta tercera sección vamos a ver las ventajas y desventajas de los snapshots y en el punto número 3 vamos a hacer una pequeña comparativa de lo que son los snapshots en comparación o contra las copias de seguridad. Bueno, ¿qué es un snapshot? Un snapshot es una captura que vamos a realizar en un momento determinado de nuestra máquina virtual, que lo que va a hacer es capturar la información de la máquina virtual en un punto específico en el tiempo. Esta captura o snapshot va a incluir el estado de funcionamiento en el que se encuentra la máquina virtual, ya sea encendida, apagada o suspendida, y además va a incluir toda la información de los dispositivos que constituyen nuestra máquina virtual. Van a ser discos, memoria y otros dispositivos como por ejemplo tarjetas de red virtuales, como la que hemos instalado anteriormente. Comentaros también que para vuestras pruebas en las máquinas virtuales podréis añadir diferentes tarjetas de red virtuales y podréis trabajar con ellas para realizar vuestras pruebas. ¿Qué ventajas tienen los snapshots? Bueno, la primera y principal son ultra rápidos de realizar. No vamos a necesitar apagar nuestra máquina virtual, simplemente se va a pausar durante unos segundos o a suspender. Van a ocupar muy poco espacio, ya que solo vamos a tener lo que es la información del estado y de la configuración de la máquina virtual y, sobre todo, si hacemos varias versiones, simplemente se va a guardar lo que cambie. La recuperación a un estado anterior va a ser muy rápida, al igual que la creación de este snapshot, y no todo va a ser bonito, siempre tenemos unas desventajas. El problema que tienen o la desventaja que tienen los snapshots es que no van a copiar todo el contenido. Realmente no es una copia de seguridad, no es un sistema de copia de seguridad real y tenemos un pequeño riesgo en situaciones muy puntuales de corrupción de datos dentro de la máquina virtual porque la vamos a pausar en un momento específico en el tiempo. Además, no vamos a disponer de una programación. Recordaros que esto no es un sistema de copia de seguridad, ya que por eso lo vamos a hacer siempre de forma manual y lo vamos a utilizar para, por ejemplo, vamos a hacer un cambio en nuestra máquina virtual, vamos a añadir un nuevo hardware, vamos a incluir un dispositivo USB, no sabemos cómo se va a comportar, pues lo ideal es hacer un snapshot y asegurarnos que vamos a poder volver al estado anterior a que teníamos antes de hacer estos cambios. ¿Cuáles son ahora las ventajas de las copias de seguridad completas? Pues bueno, las copias de seguridad van a realizar un respaldo completo de nuestra máquina virtual, tanto de datos como de configuración. Vamos a tener, además, simplemente que pausar la máquina virtual y la consistencia de los datos va a ser totalmente garantizada. Vamos a poder almacenar varias versiones diferentes y totalmente separadas. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos una máquina virtual con un disco duro virtual de 200 gigas, si simplemente tenemos utilizados 50 gigas, vamos a almacenar estos 50 gigas. La copia de seguridad va a ocupar simplemente 50 gigas. ¿Que hacemos tres versiones? Pues vamos a tener 150 gigas de almacenamiento consumido por las copias de seguridad más los 50 gigas de la máquina virtual principal. Las copias de seguridad también tienen sus desventajas, ya que una copia de seguridad, en caso de tener muchísimo
muchísima cantidad de datos, va a requerir bastante tiempo. Van a ocupar, por supuesto, todo el espacio que hemos comentado y no vamos a poder comprimir estas copias de seguridad. Por lo tanto, como no generamos un versionador real, vamos a ocupar bastante espacio. El inconveniente principal o la principal desventaja del sistema de copias de seguridad es que no es en caliente. Por lo tanto, la máquina virtual va a permanecer pausada o parada todo el tiempo requerido para generar la copia de seguridad. Por supuesto, si disponemos de un almacenamiento que sea muy rápido, esta copia de seguridad va a ser, obviamente, una transferencia muy rápida. Vamos a ver un ejemplo de cómo crearíamos un snapshot en esta máquina virtual de Windows 8.1. Simplemente clic en foto instantánea, ponemos un nombre y ponemos un nombre y hacemos clic en crear. Antes le he dado a cerrar sin darme cuenta y comienza el snapshot y en unos segundos, como veis, se genera con éxito. Podemos ya cerrar nuestra ventana. En caso de una máquina virtual encendida, vamos a ver si podemos conectar de forma rápida. Tenemos una máquina virtual encendida, la otra estaba apagada. Y si queremos crear una foto instantánea o un snapshot, simplemente hacemos clic, Ubuntu, Snap, y de nuevo le damos a crear y la máquina virtual debería de pausarse y, como veis, ya se ha puesto en amarillo y entonces crea la máquina virtual, o sea, crea el snapshot y luego vuelve a reiniciar la máquina virtual o a sacarla de este modo de pausa de forma que podamos seguir trabajando. Bueno, ¿qué hemos aprendido en este punto? ¿Qué son los snapshots? Ventajas y desventajas de los snapshots y cuál es la diferencia entre snapshot y copia de seguridad. Lo hemos visto a través de la enumeración de sus ventajas y desventajas. La comparación, siempre aconsejamos snapshot y copia de seguridad. Así tendréis un sistema de respaldo muchísimo más completo. Punto número 4. Y hablando de sistemas de respaldo, copias de seguridad y restauración de máquinas virtuales. Vamos a ver cómo se generan las copias de seguridad de los datos internos de la máquina virtual, cómo hacemos una copia de seguridad de lo que es la máquina virtual de forma local y de forma remota. Y además vamos a ver cómo restaurar estas copias de seguridad, ya que hay dos formas muy diferentes, muy diferenciadas, que nos van a dar unas opciones cada una de forma diferente. Vamos a ver qué hacemos con las copias de seguridad de los datos. Lamento deciros, la copia de seguridad de los datos de nuestras máquinas virtuales, como si fueran ordenadores físicos o servidores físicos, va a depender del sistema operativo que tengamos instalado. Por ejemplo, si tenemos una máquina virtual que está trabajando sobre un Linux, vamos a realizar una copia de seguridad de los datos que queramos tener a salvo, por ejemplo, al volumen de nuestro servidor NAS, al volumen de almacenamiento que esté destinado al almacenamiento o a copias de seguridad con software propio de la máquina, o sea, del sistema operativo. Por ejemplo, podemos realizar una copia de seguridad de un Windows con NetBack Replicator de QNAP, Cobian Backup o cualquier tipo de software de copia de seguridad. Pero en ningún momento va a entrar Virtualization Station a hacer la copia de seguridad de los datos internos de la máquina. Pasamos al siguiente punto. Vamos a demostraros, ya hemos hablado de las copias de seguridad, de cómo funcionan, de cuáles son sus pros y sus contras, y vamos a demostraros ahora cómo realizar una copia de seguridad de una máquina virtual con Virtualization Station y la realizaremos en local. Para ello nos vamos a nuestro servidor NAS QNAP y vamos a copia de seguridad y restauración. Aquí nosotros ya tenemos varios trabajos de copia de seguridad y vamos a crear una nueva tarea. Esto es muy sencillo de realizar, la configuración. Simplemente tenemos que seleccionar copia de seguridad local, le damos a siguiente y seleccionamos un nombre.
Nosotros vamos a dejar local backup, por ejemplo, y podemos añadir tantas máquinas virtuales como queramos a nuestro trabajo de copia de seguridad. Vamos a seleccionar esta de Windows 10 Cloudea, que hemos elegido para todos los ejemplos, y damos añadir. Nos dice esta ventana que ya tenemos añadida esta máquina virtual a otros trabajos de copia de seguridad, una funcionalidad bastante interesante, y simplemente le damos a aceptar. Seleccionamos el destino de la copia de seguridad, nosotros tenemos una carpeta específica para ello, le damos a aceptar y aquí es donde viene lo más importante de una copia de seguridad, la programación y el automatismo de la copia de seguridad. Vamos a poder realizar la copia de seguridad diariamente, semanalmente, mensualmente o repetir cada 1 hora, 3, 6 o 12. Algo que va a generar muchísimas copias de seguridad dentro de nuestro servidor NAS. Vamos a poder controlar, por supuesto, lo que son las copias de seguridad con la retención que queramos. Por ejemplo, podemos crear 2, 3 o hasta 20 versiones de cada una de las copias de seguridad. Por ejemplo, le decimos que tenga 3 versiones y vamos a obtener, en caso de que tuviéramos una máquina virtual de 50 gigas, vamos a obtener con el tiempo 150 gigas de copia de seguridad. Nosotros le vamos a dar ahora mismo a cancelar y además vamos a ver cómo configuramos la siguiente copia de seguridad. Vamos a ver cómo realizar la copia de seguridad dentro de nuestro servidor en el siguiente punto. Vamos a hacer ahora una copia de seguridad totalmente remota. Pasamos de nuevo a nuestro servidor y vamos a ver en copias de seguridad remotas cómo haríamos la configuración. Simplemente nombre de la tarea, seleccionamos la máquina virtual que queramos realizar la copia de seguridad, hacemos clic en este aviso y vamos a seleccionar la dirección IP. Vamos a utilizar la 172.17.4.213, que es la dirección IP del 451. Nombre de usuario, en este caso, va a ser admin y la contraseña que tengamos en nuestra máquina virtual, o sea, en nuestro servidor NAS. Damos a prueba, conexión con éxito y vamos a poder utilizar esta configuración para futuras copias de seguridad. Por lo tanto, podríamos seleccionar de esta lista todos los servidores NAS que guardemos. Podemos cifrar nuestra copia de seguridad, lo que aumentará además la seguridad de transferencia y el único inconveniente es que aumentará un poco el tiempo de creación de la copia de seguridad. Por supuesto, la podemos programar, sobre todo si tenemos la carpeta de destino seleccionada. Nosotros podríamos seleccionar esta y darle a aceptar. Esta carpeta está en el otro servidor NAS y lo podemos hacer dentro de nuestra red local o hacerlo a otro servidor NAS que esté en remoto. Vamos a pasar, vamos a cancelar esta copia de seguridad porque ya tenemos muchas creadas y vamos a pasar ahora al siguiente punto. Restauración de las copias de seguridad. Vamos de nuevo a demostrarlo, cómo se realiza. Si queremos hacer una restauración local, simplemente seleccionaríamos restauración local, daríamos a siguiente, seleccionaríamos el nombre de la tarea y cuál sería la carpeta de origen. Nosotros tenemos aquí en la carpeta máquinas virtuales una copia de seguridad, en backup VM tenemos las copias de seguridad, le damos a aceptar y cuando pulsamos en siguiente nos lista todas las copias de seguridad que tenemos creadas. Pues varias versiones del Ubuntu, varias versiones de Windows 10 con sus fechas
y con el espacio que ocupan cada una. Aquí es donde viene la diferencia. Podemos restaurar nuestra máquina virtual reemplazando la copia de reemplazando la máquina virtual por la copia de seguridad que tenemos actualmente. Esto va a generar una transferencia de los datos de la copia de donde esté la copia de seguridad a donde estaba anteriormente nuestra máquina virtual instalada. Va a tardar un tiempo dependiendo de la información que tengamos. Si necesitamos iniciar nuestra máquina virtual lo más rápido posible, la opción sería realizar un reinicio instantáneo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Vamos a coger esta copia de seguridad, la vamos a sacar del sistema de copia de seguridad y lo que vamos a hacer es ejecutarla directamente desde la ubicación de la copia de seguridad. Por lo tanto, no van a haber movimiento de datos y vamos a iniciar la máquina virtual al instante. Esto es muy interesante si tenemos algún problema en una instalación y necesitamos que los trabajadores estén trabajando en el mínimo tiempo posible. Vamos a pasar ahora a la restauración remota. Esto va a ser exactamente igual que la restauración local, pero la configuración tendremos que seleccionar la configuración del servidor NAS de origen. El resto de configuraciones serían totalmente iguales. Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido en este punto? Copias de seguridad de datos que se realizan por el sistema operativo, copias de seguridad de la máquina virtual en local y en remoto, y estos dos tipos de restauración de copias de seguridad en máquinas virtuales con Virtualization Station. Ahora vamos a tratar algo que es bastante parecido, pero para mi gusto muy diferente. Exportación e importación de máquinas virtuales tanto en local como en remoto. La importación y exportación la vamos a utilizar en nuestro servidor NAS. Vamos a abrir la página de administración de nuestro servidor NAS. Y en Virtualization Station tenemos el menú de importar y exportar. Vamos a utilizar la importación y la exportación para mover máquinas virtuales de una ubicación a otra. O incluso, por ejemplo, si tenemos un sistema de VMware o de VMware, vamos a poder importar o exportar estas imágenes .vmx de forma muy sencilla gracias a Virtualization Station. Podemos importar desde el ordenador, desde nuestro servidor NAS o desde un servidor NAS remoto. Este paso es bastante sencillo, simplemente seleccionaríamos importar desde el servidor NAS, examinaríamos en qué carpeta tenemos una máquina virtual exportada y simplemente dándole a aceptar y pulsando en siguiente comenzaría la importación de la máquina virtual. Si seleccionáramos desde un servidor NAS remoto, pues al dar a examinar tendríamos que decirle los datos del servidor NAS remoto y seleccionaríamos también la máquina virtual a importar. Si trabajamos con la exportación, pues vamos a hacer realmente lo mismo. La única diferencia va a ser que si, por ejemplo, damos a exportar, tendremos que tener esta máquina virtual apagada. Si queremos exportar, por ejemplo, esta máquina de Windows 10 que está iniciada, no nos va a dejar exportarla ya que está en ejecución. En caso de que esté suspendida va a pasar lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener una máquina virtual parada para poder exportarla tanto a QVM como OVF. OVF es un sistema de exportación o un sistema de máquinas virtuales de código abierto con el cual vamos a poder utilizar para importar en otros sistemas que sean compatibles con este tipo de imagen. Vamos a poder realizarlo tanto en local como en remoto o con las dos formas simultáneas y simplemente tendríamos que decirle a qué carpeta queremos que vaya o a qué servidor NAS remoto queremos que se exporte. Como veis, esto nos va a ofrecer una funcionalidad y una flexibilidad a la hora de trabajar
con máquinas virtuales dentro de Virtualization Station. Bueno, ya hemos visto también cómo exportar nuestras máquinas virtuales y, bueno, hemos aprendido de una forma muy rápida cómo exportar e importar máquinas virtuales de forma local o remota. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo estoy trabajando con una configuración de una máquina virtual en una oficina o en mi propio negocio y esta máquina virtual la estoy configurando para un cliente. Pues simplemente exportando esta máquina virtual una vez esté configurada al servidor NAS de nuestro cliente, no tendremos que desplazarnos, no tendremos que llevar esta máquina virtual en un disco duro o en un soporte físico. Podremos hacerlo directamente a través de Internet gracias a la exportación remota. Esto es uno de muchos ejemplos que pueden servir para ilustrar este uso de importación y exportación. Bueno, hasta aquí todo el temario de esta clase. Hemos tratado de dar el máximo contenido en el menor tiempo posible. Simplemente me gustaría comentaros que hemos visto todos los tipos de copia de seguridad o snapshots apagando la máquina o pausándola. También se puede hacer una copia de seguridad en caliente, ¿vale? Nosotros hemos hecho la prueba. No es una cosa que esté, digamos, soportada de forma oficial por QNAP, pero si vamos a Backup Manager, vamos a poder realizar una copia de seguridad gracias al RTRR. Vamos a poder crear un trabajo de replicación de lo que es el disco duro virtual de nuestra máquina, aunque esté encendida. Si bien es cierto que podremos obtener algún tipo de corrupción en alguno de los datos si están abriéndolos o justo guardándolos en el momento que nosotros lanzamos la copia de seguridad, tendremos además una copia de seguridad bastante general y sin necesidad de parar el servicio de nuestra máquina virtual. Mayor inconveniente de esto es que no vamos a obtener una copia de seguridad de la configuración de la máquina virtual, pero podremos trabajar con copias de seguridad, digamos, online o en caliente para mejorar todavía un poquito más nuestro sistema de copias de seguridad. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, lo podéis hacer a través del chat y mi compañero me pasará las preguntas que considere oportunas o todas las que hagáis, si tenemos tiempo. Y, por ejemplo, nos pregunta uno de los... Ya me está pasando preguntas. Nos comentan que, por lo que parece, todavía no es compatible con máquinas virtuales de Microsoft Hyper-V. ¿Hay previsión de que en un futuro se puedan importar o exportar máquinas virtuales a este sistema? A ver, a todos los sistemas de virtualización les interesa que utilices su propio sistema. En este caso, QNAP es un sistema de virtualización totalmente gratuito y que no tiene lo que es el Virtualization Station, no tiene licencia de pago. Por lo tanto, no se van a parar en realizar este tipo de implementación. En mi opinión personal, supongo que a lo mejor en un futuro seguirán ampliando las funcionalidades. Pero bueno, de todas maneras sería cuestión de investigar si Hyper-V puede importar el formato OVF. Eso sería una cosa a investigar. Luego, nos preguntan, ¿en QNAP se puede virtualizar un QNAP dentro de un QNAP? Bueno, QNAP no puede virtualizar su sistema operativo dentro de sí mismo. Esto es una funcionalidad que ha sacado otra marca, en este caso Synology, y pues por ahora no le han visto ningún tipo de... A lo mejor ellos no le han visto ningún tipo de funcionalidad. Es posible que en el futuro sí que se pueda realizar, pero bueno, nosotros no tenemos información sobre ello. Muy buena pregunta. ¿Las copias de seguridad de las máquinas virtuales se pueden exportar a Amazon S3 o a Microsoft Azure? Sí. Una vez tienes tu copia de seguridad de la máquina virtual, puedes utilizar Backup Manager o Cloud Backup, creo que se llama en QNAP, para realizar tu copia en cualquier otro sistema de copia de seguridad o cualquier sistema de almacenamiento en la nube. Esto lo vas a poder hacer sin problemas.
Lo único que vas a tener que tener la copia de seguridad de la máquina virtual y la copia de seguridad que subirá la máquina virtual a tu sistema de nube. Nos preguntan también cómo se realiza cómo se realiza una restauración de un snapshot. Lo vamos a ver de forma muy rápida. Vamos a información general de nuestra máquina virtual, de nuestro sistema de Virtualization Station, y en cualquier máquina que tenga un snapshot, vamos a ella y podemos realizar la recuperación desde ese menú. Pero, en caso de que necesitemos tener una visión más general, vamos a acceder aquí a fotos instantáneas o snapshots y vamos a poder gestionar nuestras copias o nuestros snapshots de forma muy sencilla. Por ejemplo, aquí podríamos darle ahora mismo a revertir y revertiríamos el estado de esta máquina de Ubuntu al estado anterior. Ya se está realizando, se acaba de pausar la máquina virtual y va a tardar muy poquito en realizar esta restauración. Otra pregunta interesante: cuando hacemos una copia remota, en vez de utilizar la IP, ¿podemos poner una dirección DIN DNS? Sí. Sobre todo si utilizamos myQNAP Cloud, vamos a poder realizarlo. Yo, como ya os he comentado, tengo copias de seguridad de las máquinas virtuales de nuestro servidor en mi hogar, de alguna que utilizo a diario aquí en Cloudea, y realizar la copia de seguridad se puede realizar con un sistema de DIN DNS o DDNS, en este caso, que son las siglas. Una pregunta muy interesante: el tema de las licencias de software. Nos preguntan que qué pasa con las licencias de programas que están basadas en disco duro. Bueno, nosotros la máquina virtual se va a comportar exactamente igual que un servidor físico. Si nosotros tenemos un Windows Server, por ejemplo, o un programa de facturación que necesita una licencia, vamos a tener que instalarla, a tener en cuenta que es un sistema operativo, es una instalación de un software, y vamos a necesitar las licencias de si son programas de pago para poder instalar nuestro servidor. Por ejemplo, tenemos un programa que necesita un dispositivo físico, una mochila, por que se suele llamar, para su instalación. Pues tendremos que conectarla físicamente al servidor NAS y añadir este dispositivo USB a nuestra máquina virtual para que lo reconozca. Ya os comento que es algo relativamente sencillo. Es muy buena pregunta, también sobre todo para los que tengáis dudas con el tema de las licencias de Windows. Toda la información la tendréis en Microsoft y podréis ver que las licencias son exactamente iguales para un servidor virtual que para un servidor físico, ya que lo estamos instalando. Bueno, pues hasta aquí esta sección de preguntas. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, disculpadme. Comentaros, tenemos una nueva sección de formación en el blog, en cloudea.com/blog/formación. Esta clase que estáis viendo va a estar dentro de este apartado de formación y ya podréis encontrar muchísimos contenidos y, por supuesto, la primera clase de este curso ya la tenéis disponible online en el apartado de formación de nuestro blog. Hasta aquí esta segunda clase de virtualización a fondo con Virtualization Station de QNAP. Muchísimas gracias por vuestra atención. En breve tendremos disponible esta segunda clase en el apartado de formación de nuestro blog y animaros a que sigáis atentos a nuestros emails, donde estaréis informados continuamente de nuevas clases, de nuevos cursos. Estamos preparando nuevos monográficos y espero que os haya gustado esta clase. Recibiréis un email para que podáis valorar esta clase y, en general, este curso de virtualización a fondo con QNAP. Espero vuestro feedback gracias a esta pequeña encuesta que os vamos a realizar. De nuevo, daros las gracias. Me despido. Soy David Aragón, formador y Community Manager del Grupo Cloudea, y nos vemos en cloudea.com y, por supuesto, en nuestro blog cloudea.com/blog.